para mí, por ejemplo, una parte clave para la toma de decisiones es la inteligencia emocional. Tienes que ser muy, muy cuidadoso, o sea, escuchar a todos definitivamente, pero saber filtrar. ¿Qué es un gran liderazgo? Claro. ¿Cuáles son las características de un gran liderazgo? A ver qué factores en común encontramos. Vamos a establecer nada más el hecho de que hay grandes liderazgos negativos. La capacidad de aprendizaje y de querer aprender. Información hay. Sí. Entonces es el willing to learn. La bronca de todo el burnout viene de que siempre estés estresado, porque pues, ahí viene el otro balazo. Sí, porque si es un manejo de estrés, es manejo de presión. Venimos, digo, pocos años de invertir mucho en la gente. Debimos haber empezado antes. Decía una frase que la leí y se me quedó y decía: la persona se expone a perderlo todo si se valora tan solo por lo que tiene y por lo que hace. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast CEO Deconstructed. En esta ocasión tenemos con nosotros a Bernardo Zambrano Lobeira, un director general muy joven, pero con muchas cosas que contarnos. Bernardo es el director de Green Paper desde hace 4 años, aunque tiene más de 15 años trabajando en la industria y en la compañía. Y tuve el gusto de conocerlo hace un par de años en un diplomado de liderazgo consciente, de capitalismo consciente acá en Monterrey. Y desde ese momento me di cuenta de que Bernardo era alguien muy especial que nos podía compartir cosas muy interesantes desde una trinchera de alguien de 34 años, pero con un camino recorrido que pareciera una carrera espectacular y de muchos años y de mucha experiencia personal, con una industria muy grande en la industria de la manufactura del papel acá en Monterrey. Y bueno, Bernardo, además, por leerles un poquito acerca de él, es licenciado en Economía y Finanzas por la Southern Methodist University en Dallas. Tiene un MBA en el IES, Business School de Barcelona. Y es consejero de Citibanamex Capítulo Norte, CAINTRA de Nuevo León, Coparmex de Nuevo León, la Cámara Nacional del Papel y la Fundación Dibujando un Mañana. Actualmente es el presidente del Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León. Es casado, tiene 3 hijos, igual que yo. Bueno, yo tengo 3 hijas. Y hay muchas coincidencias, muchas cosas que nos apasionan a los dos y lo van a ver en esta entrevista. Déjense llevar y vénganse a aprender un poco acerca del camino del director general. Nos vemos pronto. CEO Deconstructed. Hola, ¿cómo están, amigos de Dare to Learn y video escuchas de esta nueva temporada de CEO Deconstructed? Estamos muy contentos porque estamos teniendo puro invitadazo y esta no es la excepción. Tenemos con nosotros a Bernardo Zambrano, director general de Green Paper. Bienvenido, Bernardo. ¿Cómo estás? Diego, muchísimas gracias por la invitación. Pues ya he seguido tu podcast, me ha tocado escuchar varios de ellos. Por ejemplo, el de Juan Carlos Suazua, el de Polo Cedillo, que a quien estimo mucho, me tocó compartir con él el consejo en la CAINTRA unos años. En fin, pues muchísimas gracias. El hecho de que me consideres para un grupo tan selecto, pues es un honor. Entonces, encantado de estar aquí y también pues de todas las personas que vayan a escuchar y ver el video, un gran saludo. Súper, no, al contrario, el honor es nuestro y va a hacer que, yo estoy seguro que lo que vamos a platicar hoy va a hacer que eleve el nivel de las conversaciones y vamos a sacar cosas muy padres, vas a ver. Gracias. Y quería preguntarte, porque lo he estado haciendo en esta nueva temporada, ¿no? Si te toparas así en un cocktail party, a lo mejor con alguien, te dijera, oye, a ver, y tú cuéntame cómo es que llegaste a ser director general y tienes así lo que te alcanza el resto del martini. El tiempo. Claro, no, a ver, encantado. Mira, yo empiezo a conocer esta empresa cuando yo tenía más o menos 17 años. O sea, Green Paper tiene ya más de 80 años existiendo, siempre aquí en Monterrey, fundada por una empresa regiomontana. Sin embargo, esta fue una oportunidad de una empresa que estaba altamente apalancada. A mi papá se le ofrecen en este caso y ahí es como se vuelve una empresa familiar de nosotros. Pero no ha sido una empresa familiar de nosotros de toda la vida. Ya. Entonces, yo recuerdo que fui a conocer la fábrica cuando mi papá recién la adquiere. Yo a los 17 años me encantó la fábrica, ¿no? O sea, fue algo fascinante para mí ver cómo un producto, en este caso el papel, el cartón y el empaque, que son productos que utilizamos todo el día, todos los días, cómo se hace. O sea, nunca te hubieras imaginado todo el proceso y la complejidad que hay detrás para hacer eso. Entonces, bueno, esa fue como una anécdota, ¿no? Yeah. Y luego ya estuve unos años no necesariamente metido en la empresa, porque pues yo todavía estaba en prepa, saliendo de prepa, iba hacia carrera. Y luego en la carrera yo empiezo en el TEC. Y recuerdo que acomodaba mi horario para ir a clases lunes, miércoles y viernes, sobrecarga, y luego martes y jueves libre. Y me iba los martes y jueves. Entonces ahí empecé como que a tener una noción de lo que se hacía, de cómo lo hacían, de conocer también a la gente, súper valioso. Y luego mi papá me empezó a invitar a las juntas de consejo. O sea, si bien era el accionista, instituyó un consejo consultivo
con personas de distintas empresas de Monterrey que tú conoces, Sí. que no necesariamente tienen participación accionaria, pero que sí tienen un interés genuino porque a la empresa le vaya bien. Ok. Y es un consejo que ayuda mucho en decisiones financieras, estratégicas y demás. Entonces, también el ir a esas ¿Cuántos años juntas... tenías en las primeras Pues veces que 18. fuiste? Qué 18, locura, qué 19. padre. Padrísimo. Obviamente yo iba a escuchar, ¿verdad? Claro. Pero pues absorbes Claro, y de claro. gente tan buena y tan fregona, pues padrísimo. Y luego ya yo me voy a hacer la carrera a Estados Unidos, o sea, ya la termino y para serte sincero, me hubiera encantado quedarme en Estados Unidos, pero algo en mí de esas experiencias que había tenido en esos momentos, inclusive en los veranos que me regresaba acá a estar en Green Paper, como que yo sentía que quería regresar. O sea, algo me decía, me encantó la empresa, me encantó la gente, o sea, me enamoré de eso. Ok. Entonces ya regreso yo recién graduado y mis primeros 9 meses creo que fueron fundamentales porque, como dicen, empezamos desde abajo. Los primeros 9 meses, haz de cuenta que yo todas las mañanas estaba en un área diferente, sea producción, mantenimiento, calidad, ecología, compras, supply chain, comercial, finanzas. Y ya en las tardes estaba yo más metido en donde me correspondía, que yo estaba en el equipo del director de finanzas de aquel entonces. Ok. Pero todas las mañanas estaba en un área diferente por 9 meses. Y eso era una experiencia padrísima porque me ayudó uno a conocer toda la empresa a 360 grados. Y lo más valioso para mí, conocer a la gente. O sea, hay personas que desde entonces, esto ya pasó 13 años, y desde entonces hay mucha gente que sigue ahí. Tenemos gente que tiene más de 40 años en la compañía. Estás hablando de la mitad de años de la empresa. Wow. Hay gente muy arraigada, con mucho cariño, muy comprometida. Y eso para mí fue algo invaluable hasta la fecha. O sea, creo que hizo un muy buen clic con todos los colaboradores y pues es para mí algo fundamental. Con el tiempo, yo siendo reporte del director de finanzas, él duró poco tiempo conmigo porque ya tenía algunos años en la empresa, le surge una oportunidad mejor, se va de la empresa, que obviamente en ese entonces para mí fue como que mala noticia, pero algo que pasó es que su puesto no lo sustituyen. Haz de cuenta que repartieron todas las funciones de él entre yo y el gerente de administración de aquel entonces. Entonces para mí fue un super bump porque me empiezan a dar más responsabilidad, me empiezan a dar reportes y pues ya un presupuesto, ¿no? Entonces claro. ya empiezas a tener más presión. Eso creo que me ayudó bastante también. Y mi primer gran proyecto fue el implementar un ERP dentro de la compañía. Y el hacer ese proyecto ayudó a que yo pudiera conocer todos los procesos, o sea, el cómo funcionaba el flujo de procesos de la compañía. Y eso también me dio una visión wow de todo y me ayudó mucho a conocer también cómo funcionaban las cosas y las áreas de oportunidad que teníamos. Luego me voy a la maestría, regreso y ahí me tocó ya tener varios puestos regresando, ¿no? Estuve como director de supply chain, luego me fueron dando ya toda la parte de finanzas de administración, recursos humanos, luego comercial y luego eventualmente cuando se jubila el director general anterior, estuve un rato como adjunto y ya después me quedo yo con las riendas. Entonces, pues sí ha sido todo un proceso muy padre, muy enriquecedor y la clave siempre es estar acompañado de la gran gente que tenemos. Súper. O sea, ¿cuánto tiempo llevas en Green 4. Paper? Ah, bueno, en Green Paper 13, ya voy para ahorita 13. 13. Y 4 Como director general. Ujú. Interesante lo que platicabas. Ayer lo platicaba mucho yo con Carlos, ¿no? Que Carlos Ramos que estuvo aquí. De que la suerte te agarre trabajando, ¿no? O sea, Claro. esto que dices del CFO, pues bueno, eso no pudo haber sido planeado. Pero, Sí. pero estabas ahí, estabas chambeando, ya habías hecho tu chamba previamente, este trabajo que habías hecho desde joven, pues yo creo que no hay golpes de suerte en un viaje para llegar a ser director general. Claro. Sí hay golpes de suerte, más bien. Quiero decir es que la suerte puede estar ahí y si no estás Sí, se listo... acomodó para bien en mi caso. Exactamente. Sí, exacto. Pero aún así se acomoda para bien porque estabas ahí. O sea, como que no hay suerte que acompañe al que no está ahí para la oportunidad, De al que no acuerdo. está chambeando, ¿no? Entonces, encuentro un paralelismo con lo que platicaba ayer Carlos y qué padre, porque seguro que ahorita que te haga más preguntas de esto van a salir algunas cosas que parecen suerte y no son y que tienen que ver con cómo tú has estado actuando en estos 13 o inclusive mucho antes, ¿no? Claro, gracias. Y justo lo que me gusta tratar de desmenuzar de la Ajá. gente que viene por aquí es, a ver, ¿cuál es el sistema operativo? Yo le llamo sistema operativo, ¿no? Que es, a ver, los trucos, los hacks, las rutinas, los consejos o los patrones en común que has encontrado, como bien decías, de personas exitosas y que has implementado en tu vida. Ujú. ¿Cómo se ve el sistema operativo de Bernardo? De Bernardo, venga. ver. Pues mira, yo soy una persona muy rutinaria. A mí me Ok. gusta mucho la estructura, el orden. Así soy medio obsesivo en ese sentido. ¿Siempre me- ha sido así?
¿O te has vuelto más? O... Yo creo que me he vuelto más. Ok. Quizás siempre fui de alguna forma ordenado, pero creo que con los años me fui haciendo un poquito más, ¿no? Ok. Y la misma cultura del trabajo y esto y lo otro. Pues soy godín y me gusta tener todo muy ordenado. Súper. Pero ahí te va. Yo me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana. 4:30. 4:30. Ok. Me levanto. Obviamente un tiempecito para desatontarte un poco. Ok. ¿Qué haces? O sea, ¿qué No, o sea, significa? estás hablando de 2-3 minutos, ¿verdad? Ok. O sea, que suena el despertador y la madre y... bueno, Sí. Ok. Perdón. No, para nada. Y ya me levanto, me alisto, hago una meditación como de 20 minutos. Ok. Es una meditación principalmente de mindfulness. Ok. Y luego hago una meditación breve más como de religión, ¿no? Ok. Ok. Ahí me apoyo a veces en apps o a veces lo hago yo por mi cuenta en silencio, ¿no? Pues a esa hora no hay ni un ruido en el mundo. Y te sales de tu cuarto. Lo haces en... Sí, no. De hecho me bajo, o sea, mi cuarto está en el segundo piso, me bajo. Ok. Y ahí en el sofá de la sala hago la meditación. Y pues ni quien te moleste. Claro. A esa hora, ¿verdad? Claro. Luego ya me tomo un vaso de agua literalmente. O sea, que es básicamente medio litro. Me tomo un licuado para antes del gimnasio. Y luego me voy al gimnasio. Hago como hora 15, hora y media de ejercicio. Que pues es como que es mi tiempo más para mí, ¿no? Claro. Y creo que es muy bueno también pues para la salud, para tener el cerebro y la cabeza más sharp. Y luego ya termino el ejercicio, me voy por mis hijos, a mis dos mayores, porque tenemos una bebé. Mis dos mayores los llevo al colegio. Luego ya me regreso a la casa, me baño, me cambio, agarro mi lunch y desayuno, todo el rollo, y me lo llevo a la oficina. Y estoy en la planta todo el día. Y Sí, o sea, por después eso de hacer también... todo esto, o sea, estás hablando de que te despertaste 4:30, a las 8:30 estoy ya en la estás- planta. Ok, bien. Got it. Entonces yo llego a la planta y ya llevo 4 horas despierto. Sí. A veces me pasa que siento que cosas que pasaron esa misma mañana fueron ayer. Sí. Qué loco. Pero bueno, a mí me sirve mucho eso, me ayuda y me siento muy despierto con mucha energía. Obviamente al final del día se acabó. Pero antes de decir eso, ¿a qué hora te duermes? Que tienes que tener una rutina también. En promedio más o a menos. las 10. O sea, Ok. sí duermo unas 6 horas y media. Eso sí, creo que desde chico fui de dormir poco. O sea, Ok. nunca fui de mucho sueño. Pero estoy bien. Me Sí. encantaría dormir unas 7, una media horita más y estaría muy bueno. Pero ya dormirte a las 9:30, pues ni mis hijos. No, casi. no. Está complicado. Claro, no, Sí. claro. Ni para cenar con una No, platicadita, aparte que estar con con la tus hijos, hay esposa que y- estar con tu pareja y Claro. claro. Yo también soy tempranero, pero también igual que tú, duermo poco. O sea, Claro. y eso veo que también lo heredé ahí de mi mamá. Ujú. Y yo digo, bueno, pues con 6 horas estoy. O sea, y Funciona. claro, aplico la siesta cada que puedo, si se puede, pero tampoco me pasa nada si no, ¿no? Entonces Claro. sí, 6 horas, 6 horas y media, sí te entiendo. Me duermo un poco más tarde, me despierto un poco más tarde, pero Claro. sí, es interesante eso que dices de que ya llevo 4 horas. Yo también a veces que aplico la de las 5 de la mañana y dices, ¿cuándo pasó esto? ¿Ayer, Sí, hoy sí, o qué sí, onda? sí. Pero Sí te confunde bien. un poco. ¿Ok? Pero bien, entonces yo ya estoy todo el día en la planta, o sea, yo como allá porque el traslado de casa a la planta, pues sí, esos 45 minutos cada vuelta, entonces la verdad es que no da para ir a comer. Claro. Yo regreso a la casa por ahí de las, no sé, llego a mi casa tipo 7:15 promedio, ¿no? Ok. Entonces, pues ya es hora de estar más con la familia y obviamente pues ser lo más productivo posible cuando estamos en la planta. Sí. Entonces, más o menos eso es Bernardo. Entre semana, como verás, pues está muy enfocado en estar trabajando. El fin de semana para mí es sagrado con la familia, obviamente. Trato de hacer un espacio también para el ejercicio, cosas así. Pero pues ahí estar más con la familia, ver a los amigos, Ya. ver a mis papás, mis hermanos, etcétera. Entonces, Oye, pues también. Y ahora, ya estando dentro del espacio que dedicas a la dirección general de Green Ujú. Paper, ¿cuáles son esos Rituales. rituales, hacks, cosas que dices, esto es lo que me caracteriza de cómo opero, ¿no? En Claro. ese nivel. Mira, a mí me gusta mucho ser lo más productivo posible y optimizar el tiempo mío y de todos. Entonces, yo más o menos martes, miércoles y jueves trato de acomodar las juntas que tengo periódicas o semanales, ya sea de equipo directivo como algunas individuales y diarias. Martes, miércoles, jueves durante las mañanas, que es Ok. cuando creo que la cabeza está en mejor forma para tomar decisiones, para recibir información y demás. Entonces, yo dejo básicamente los lunes, los viernes y las tardes del resto de los días más libres como para cualquier otro tema que pueda salir, ya sea de Green Paper o de algo de fuera. Ok. Ahorita que estoy muy involucrado también en la CAINTA, en la Coparmex, en el Instituto para la Protección Ambiental, de repente también hay temas que Hay que que me ir. llaman fuera de Green Paper o visitar clientes o ya sabes, ¿no? Temas Claro. que pueden salir. Entonces, enfoco más mi tiempo martes, miércoles, jueves para ese tipo de actividades y el resto, pues lo dejo abierto porque de repente se van llenando. Yo recuerdo que algo que en la maestría había una clase donde cada sesión nos llevaban a un director general de una empresa distinta y era por empresa grandota, ¿no? Global, que conocemos todos. Sí. Y había dos cosas en las que todos coincidían.
Y una de ellas era time management. Ok. O sea, cuida mucho tu tiempo, maneja bien tu agenda. Yo recuerdo que nos enseñaban, o sea, nos llevaban a la clase sus calendarios y los proyectaban. O sea, ellos ya desde enero de un año ya tenían proyectado el calendario hasta diciembre de ese mismo año. ¿Va? Y es algo que yo inclusive he tratado de practicar también. O sea, yo trato de tener un calendario sobre las juntas semanales, las juntas mensuales, las juntas anuales, eventos que podamos tener, team buildings, ¿no? De equipo directivo, team buildings con la mayor el anticipación equipo posible. gerencial. Exacto. Entonces, creo que es muy, muy importante manejar tu tiempo. Ok. Y eso para mí es muy importante. Tratamos de manejar... ¿Cuál era la segunda? Luego te la digo. Al rato te la digo. muy bien, Seguramente eso. saldrá porque es de otro Súper. tema. Súper. Y, por ejemplo, rituales nos gusta mucho. Y es algo que dejó una persona que estuvo con nosotros un buen rato, excelente persona. Las juntas empiezan a la hora 10. Y en vez de que duren una hora, duran 50 minutos. ¿Por qué? Porque esos 10 minutos, si tú tienes juntas back to back, pues luego no te queda tiempo para hacer una llamada, para ir al baño, para hacer algún pendiente en tu oficina. Entonces tratamos de las juntas, en vez de que sean de 9 a 10, 10 a 11, pues que sea de 9 a 10 a 10, de 10, 10 a 11. ¿no? Está buenísimo. Son detalles pequeños que hasta la fecha se nos quedaron y creo que ayudan bastante. Yo hago lo mismo. Y yo lo heredé creo que de donde mismo que tú. Yo estuve en Metalsa 2 años. De Metalsa. Y de ahí, ¿verdad? Sí. No sé si pues alguien que haya estado Era ahí. Pericles, sí. Pericles. Sí. Pericles Aretos. Aretos, sí, ¿cómo no? Claro. Sí. Y yo también en Metalsa cuando llegué ahí, yo venía de Cemex. Y claro, la primera vez es raro. Claro. Pero luego dices, esto tiene todo el sentido. Y yo en Dare to Learn así es. Claro. Acaba de entrar una persona nueva a Dare to Learn. Me dijo, nos vemos ahorita a las 9. Y le dije, no, 9:10, acuérdate. Ah, sí. Ay, qué padre. Buenísimo. Gracias. Claro. Así como No, que- ayuda, definitivamente. Totalmente. Entonces, sí, esa es parte como de los rituales que tenemos también. Para nosotros es súper importante también trabajar, por ejemplo, el business plan, ¿no? Ujú. Nosotros tenemos metas de mediano y largo plazo. Y obviamente unas que son más aspiracionales en temas de talento, en temas de accionistas, temas de clientes y temas de medio ambiente. Ok. Y la idea es que cada business plan de corto plazo de cada año vaya alineado parcialmente a llegar a esas metas de largo plazo. Ok. Entonces nosotros más o menos como en el tercer Q empezamos a trabajar en el desarrollo de ese business plan. Hacemos talleres con distintas personas de la organización de distintas áreas y distintos niveles. Empezamos a filtrar ideas, ¿no? En base a lo que cada quien cree que la organización necesita para llegar a esas metas, hasta que vamos acotando a lo más importante, ¿no? ¿Y te ha tocado en esos ejercicios de plano de pronto tener, esto también lo platicaba con varios colegas, directores generales del famoso Lonely at the Top, ¿no? O sea, de decir, pues al final me toca a mí tomar una decisión y a lo mejor ahí hay algo, no sé si hay algún un consejo, algún truco, decir, pues sí, a veces toca que no puedes terminar de tomar la decisión en colectivo, sino que tú tienes Y tú que tomar la tienes que decisión. entrar. Eso, Definitivamente. ¿cómo lo haces? ¿O cómo te sientes con eso? Mira, sí pasa, creo que menos de lo que pensarías. O sea, tenemos un equipo, no sé, multidimensional, multidisciplinario. Tenemos gente pues, de distintas experiencias, de distintos backgrounds. O sea, tenemos personas que tienen muchos años en la empresa y tenemos personas que tienen pocos años en la empresa, pero con mejores prácticas también y se han venido a complementar en Ok. lugar de a ¿Y eso ha sido por contraponerse. diseño? ¿Tú te has propuesto Sí, eso? ha sido parte de los cambios que hemos hecho en los últimos años. Ok. La industria papelera en este caso es muy tradicional. Se presta mucho a que siempre deben de estar trabajando gente que viene de la industria y eso también crea escasez. Claro. ¿no? Entonces hemos tratado de traer gente de fuera también que complemente el gran personal que tenemos y la gran experiencia. Ok. Y creo que se han complementado muy bien. Bueno. Entonces, el ejemplo tipo de Metalsa, o sea, hemos traído mejores prácticas de otros lados y son ideas nuevas, ya no traes esa ceguera de taller. Entonces, a la hora, a tu pregunta, o sea, sí pasa, y pues cuando pasa, obviamente, pues el director general en este caso toma la decisión. Ahí es muy importante que tengas una muy buena visión de qué está pasando, ¿no? Y de la Ok. necesidad de la compañía y de dónde estás parado, porque si no, difícilmente vas a tomar la mejor decisión. Yo creo que algo muy importante es que tu criterio, o sea, de tu razonamiento para tomar la decisión, sea lo más adecuado. Ok. Y eso pues, para mí es fundamental en un líder también. Ya. ¿Y tienes algún otro ritual que utilices para esto? Toma decisiones, afilar el hacha, el criterio, cosas que, de nuevo, puedan verse como las apps de tu sistema operativo o brincamos a lo que sigue. No sé si... Venga. Sí, pero no sé si lo llamaría así. Para mí, por ejemplo, una parte clave para la toma de decisiones es la inteligencia emocional, ¿no? Ok. Porque muchas veces, pues llegan unas personas y te dicen una cosa, luego llegan otros de otra y te dicen otra. Y al final vas a escuchar
en mil cosas. Te imaginarás desde que yo entré a Green Paper la cantidad de cosas que he escuchado. Consejos y Consejos y chismes y grillas y todo, y pasa en todos lados, ¿no? Entonces tienes que ser muy, muy cuidadoso. O sea, escuchar a todos definitivamente, pero saber filtrar. Saber hacer ese cribado, ¿no? De que sí, que no. Siempre está tu verdad, mi verdad y la verdad, la verdad. Sí, exactamente. Entonces, creo que es muy importante que tengas muy, muy bien definido el corazón caliente, cabeza fría. Órale. Entonces, es muy bueno tener feelings, es muy bueno tener sentimientos y tener un instinto, pero es muy importante tomar decisiones más con la cabeza. Entonces, ahí cuando se llega a ese tema donde ya el director general es el que tiene que tomar la decisión, puedes ver muy bien la versión global de qué está pasando en la compañía o en ese contexto y ser muy fiel a la hora de tomar las decisiones. No preferenciar a nada ni a nadie, sino simplemente la organización va encima de todos. Órale, muy bien, súper. Y hablando de esto de la organización, el equipo que tienes, cómo el input que recibes de parte del equipo directivo, hablemos de liderazgo. Hablemos de liderazgo porque creo que al final muchas de las personas que nos escuchan pues tienen una posición de liderazgo. Claro. Y muchos quizás aspiren a pronto o en el futuro no muy lejano, pues todavía tener una posición más alta en el ranking de liderazgo o ser directores generales, ¿no? Entonces, algo que lo que buscamos aquí en estas entrevistas es, a ver, vamos a ver qué opinan los directores generales de qué es un gran liderazgo. Claro. ¿Cuáles son las características de un gran liderazgo? A ver qué factores en común encontramos. Claro, mira, vamos a establecer nada más el hecho de que hay grandes liderazgos negativos. Órale. O sea, ándale, a ver. En el pasado, en el presente y va a haber en el futuro grandes líderes, pero con connotaciones negativas o con objetivos negativos. Entonces vamos a establecer de que eso existe, desgraciadamente. Sí, ¿no? de acuerdo. Pero personajes que podemos mencionar, pero ¿para qué? Este podcast está muy sano, está muy bonito para decir nombres feos. Pero pues sí ha habido, ¿no? Sí, claro, y va a seguir habiendo. O sea, Entonces, hay gente que tiene una capacidad de liderazgo muy, muy fuerte, pero la usa para mal, ¿no? De Entonces, acuerdo. pues hay que tirarle a que tengamos liderazgos positivos. Buen punto. Estableciendo eso y dejándolo a un lado, yo creo que la mejor forma de liderazgo es el inspirar. Okay. O sea, un líder inspirador. Es decir, muchos líderes, inclusive positivos, tienen un modelo de liderazgo que es basado en autoritarismo o en el implementar miedo. O sea, oye, pues yo sigo al jefe pues porque me da miedo, me va a regañar o me va a correr. Y sí pasa mucho. Me gusta más cuando el jefe inspira, o sea, convence a un grupo de personas para buscar un bien común. Y para mí eso es lo más padre, inclusive en la humanidad. O sea, cuando tienes un grupo de personas que están convencidos en buscar una meta y creen en ese líder que los lleva de la mano, para mí es lo más padre. Entonces, y creo que eso es lo que se necesita hoy en el futuro. O sea, líderes que verdaderamente inspiran y que quieren trascender junto con su equipo. Y un líder puede ser un CEO de una empresa, como estamos hablando ahorita, como puede ser un líder de una organización, como puede ser una profesora o un profesor de un salón de clases, como puede ser una madre o padre de familia. O sea, creo que cuando inspiras cosas buenas y cuando convences a las personas de que una meta es lo que todos requieren, eso es lo más padre. Órale. Entonces, para mí es la inspiración. Me gusta la inspiración, el líder inspiracional. Si pudieras o tuvieras que desmenuzar en 4 o 5 comportamientos de ese líder en el día a día, o sea, o en su rutina, vamos a decirlo así, ¿qué lo ves haciendo? Un líder inspirador normalmente, ¿cómo se manifiesta, ¿no? Claro. En el día a día. Mira, para mí la mejor manera de liderar es predicando con el ejemplo. Ok. O sea, eso para mí es la clave. Ser congruente entre lo que dices y lo que haces. O sea, no esperes que tu gente, tus colaboradores en este caso, hagan lo que les pides y tú no lo haces primero. No esperes que sean íntegros si tú no lo eres, que sean honestos si tú no lo eres. O sea, no esperes que estén en friega si tú no estás. Claro. O sea, ¿sabes? Tienes que poner el ejemplo en todos los sentidos. Entonces, creo que para mí esa es la clave, como todo en la vida. Es como, tienes hijos. Integridad. Yo tengo hijos. Si tú les pides cosas a tus hijos que luego tú no haces, difícilmente a largo plazo lo van a hacer. Claro, ¿verdad? Porque claro. van a copiar lo que tú haces, van a copiar tus comportamientos. Entonces, creo que es muy, muy importante predicar con el ejemplo. Ok. Otro tema para mí fundamental es la virtud del líder, que para mí es la humildad. Ok. Vivimos en un mundo donde se piensa que por jerarquía el director general está arriba y si en un organigrama está. Pero eso en vez de conllevar a una posición de poder, más bien es una posición de responsabilidad.
Entonces Está creo que buena esa ahí, diferencia. o sea, creo que es muy, muy importante decir, oye, sí que padre, siéntete orgulloso si tú quieres, es un honor ser un director general, pero es una gran responsabilidad. Y eres responsable por la empresa, en este caso porque estamos hablando de una empresa, por la empresa, por los colaboradores y por las familias. Ya. Entonces, y hay empleos directos y hay empleos indirectos. Sí. O sea, hay una comunidad que depende de las tomas de decisiones que tú vas a hacer, obviamente en conjunto con todos, pero al final tú eres el máximo responsable, para bien o para mal. Claro. Entonces, creo que esa humildad de saber decir, oye, yo no lo sé todo, porque de ninguna manera. Yo, por ejemplo, pues tengo una directora de recursos humanos, tengo un director de comercial, uno de finanzas, uno de operaciones, uno de supply chain y así. Todos ellos, absolutamente todos, saben más que yo en las materias. O sea, en la materia de ellos. ¿Me explico? Claro. Obviamente yo puedo tener una versión holística por el puesto que tengo y entiendo muy bien por lo que está pasando cada uno en sus áreas, pero de ninguna manera sé más que ellos en sus áreas. Entonces tienes que entender que hay gente que sabe más que tú y tienes que saber meter esos inputs para la toma de decisiones. Súper. Pero esa humildad de saber también discernir lo que puedes controlar y lo que no. Dijiste Porque cosas bien interesantes. Digo, tratando de Sorry, igual le eché mucho rollo. no. Es que creo que dentro de, por ejemplo, este tema de la humildad, pues pusiste el tema de la responsabilidad, el rodearte de gente más capaz o gente especialista. Algo que me gustó mucho, como lo dijiste, la diferencia entre una posición de poder y una posición de responsabilidad o de, yo le digo el privilegio de ser líder, pero no el privilegio de privilegiado, sino la responsabilidad, claro que pesa. Pues ahorita que decías, oye, una comunidad, si contaras realmente el número de personas que se ven impactadas por tus decisiones, te vas para atrás, de repente a lo mejor no duermes un día. Pero a la vez dices, tengo la capacidad de impactar positivamente a tantas personas. Poca gente tiene ese también, pues ese privilegio, ¿no? Correcto. Entonces creo que ahí, y me regreso tantito a algo que dijiste hace rato de predicar con el ejemplo y yo por eso dije integridad, no como valor, sino de ser, o sea, de que todo... De la congruencia. Exactamente. O sea, todo el mundo te está viendo a todas horas, ¿no? Entonces tienes que ser congruente todo el tiempo, ¿no? Íntegro en el sentido de, pues, todo tiene que sumar para allá. Pero dijiste algo que, a ver si le pico bien el botón, ¿no? Esto que te voy a preguntar. Sí. Es decir, no puedo esperar que la gente trabaje mucho o esté en friega si yo no ando en friega. Y no sé si te ha pasado que yo lo he verbalizado incluso con mi equipo, es decir, yo no estoy esperando que estén tan en friega como yo. O sea, como que sí quiero que estén en friega, pero como que entender que al nivel de... Digo, yo lo estoy hablando desde mi mundo de una pyme, ¿no? Claro. Es decir, entiendo que tú no eres el dueño. O sea, entiendo que tú no Ese eres es el buen director punto. general. Y yo a veces he batallado con cómo exigir, pues no, o sea, no puedo exigir desde esa trinchera, aunque me gustaría eso de ponte la camiseta y actúa como dueño, pero no eres. O sea, y yo a veces he batallado para verbalizar esto. Tengo gente increíble trabajando conmigo, pero más de una vez les he dicho, pero entiendo que, o sea, entiendo que tú no quieras trabajar el domingo. Para mí es second nature, pero entiendo que tú no sé si es algo que te ha alguna vez pasado Sí por la cabeza. Sí me pasa por la cabeza, porque, a ver, es más, el otro día tuve esta plática con un amigo. A ver, y nada más para dejar claro, tú sí eres dueño de tu negocio, yo no. Bueno. Yo no tengo ni una buen acción, punto. pero ahí te va. O sea, yo soy hijo del dueño, sí, pero no soy dueño. Ahora, Buen punto. sí, obviamente de alguna forma pues, soy de la familia, pues sí. Claro. Te tienes que poner a veces la cachucha de empleado 100%, pero a veces también pensar como dueño, de alguna forma. Y definitivamente eso está estipulado. Y te voy a decir algo. Yo no le voy a pedir a alguien que haga algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Ok. Eso Pero yo entiendo que no todo el mundo necesariamente va a tener el stake in the game que yo tengo, por decirlo así, por la parte de la empresa familiar. Pero yo creo que algo bien importante es, si bien los colaboradores no tienen acciones, hay que darles ese salario emocional. Y ahí es cuando empiezas a encontrar gente que verdaderamente se compromete con la empresa como si fuera suya. Y ahí es donde dices, o hasta te pones chinito y dices, wow, esta gente, la camiseta la trae puestísima. Está padrísimo. O sea, y eso es muy, muy importante. Y yo creo que ahí es algo en lo que los líderes también tenemos que empezar a trabajar mucho. Ok. Tú y yo lo vivimos, nos conocimos en el programa este de capitalismo social, capitalismo consciente. ¿Cuántas estadísticas no vimos? ¿Cuántos ejemplos increíbles no vimos de empresarios y empresas que hacen cosas por el bien de la comunidad, de sus colaboradores y demás? Pero falta mucho. Sí. Y yo creo que, a ver, hemos tenido un gran ejemplo aquí como don Eugenio Garzazada. Sí. Faltan más don Eugenios, ¿verdad? Entonces, creo Call que to ahí... action, raza. La verdad, sí. Entonces, creo que estamos todos... Por eso repito, la responsabilidad. O sea, estamos todos también en esa posición de privilegio para hacer el bien. No nada más para... O sea, es para generar valor económico también, pero para también desarrollar la movilidad social, para generar un impacto positivo en el medio ambiente, en tu comunidad, en tu entorno.
Súper. Creo que es algo que tenemos que ponernos o sea, tener muy bien puestos en la Me cabeza. encanta. Sí, creo que estamos además en el ecosistema. Lo vimos en ese mismo, en el Sí. diplomado, en el ecosistema correcto. O sea, aquí hay mucha gente que tiene una herencia de don Eugenio y aquella generación. Uf. Entonces creo que hay de dónde inspirarse. Demasiado Hablando de valor. inspiración, Y hay mucho de dónde inspirarnos. dándole a sus colaboradores, Sí. bastante. Sí. Me encantó eso de que sí, cachucha en las dos, Sí, ¿verdad? Y es pum, parte pum, de los la criterios sacas, que ¿no? te digo. O sea, Sí. a veces esta, a veces la otra, a veces las dos. Entonces, sí tienes que ser como muy pragmático ahí. Como dicen que hay una frase, creo que es griega, de que la inteligencia es tener dos ideas contrarias en la cabeza y ser funcional, ¿no? De todas maneras, Bueno, poder exacto. avanzar. Siempre tienes a los dos hablando. Exacto. Oye, y viendo un poquito hacia adelante, estamos en 2025, muchas cosas pasando. Ujú. La típica conversación gira alrededor de inteligencia artificial, la situación con Estados Unidos. Ahorita como haciendo un foresight de qué necesita el líder en los próximos años, ¿qué dirías tú que necesitamos en los equipos de liderazgo? ¿Qué estás pensando tú para tu equipo? Decir, oigan, estas 3, 4 cosas, entre ponerle atención, desarrollarlas, estar, como tú dices, en la jugada. ¿Qué son esas cosas que deberíamos de, como directores generales, poner atención a nuestros equipos y a nosotros mismos? Mira, a ver, complementando a lo que ya te comenté, ¿verdad? De la inteligencia emocional, de la humildad, etcétera. Creo que son factores claves para los líderes siempre. Exacto. O sea, no son evergreen, negociables. ¿no? Son evergreen Ajá. esos. Ajá. Y ahorita más o menos le entraste, la adaptabilidad. Ok. O sea, a ver, ahorita estamos a 8 de abril. Yo porque no sé cuándo se vaya a subir el podcast. Pero hoy es 8 de abril. Ahorita traemos todo este rollo de las 4 aranceles de días que Trump en empezó todo lo esto. eso. O sea, Ajá. creo que en los últimos 3, 4 días hábiles se han perdido trillones de dólares en los mercados de valores por las decisiones de Trump. Sí. Bien o mal, pero pues, se ha hecho mucho disturbio, ¿no? Y entonces, y no es nuevo. O sea, venimos a ver, desde el COVID, ¿cuántos cambios no ha habido en el mundo? Buen punto. Con la tecnología, perdón, ¿cuántos cambios no está habiendo en el mundo? Y va a seguir habiendo. Y cada vez van a ser más rápidos y más exponenciales. Entonces, el líder, el equipo, la empresa que no se adapte, va a desaparecer. Ok. O sea, es un hecho. Entonces, yo creo que esa capacidad de adaptarse y de saber evolucionar al entorno en el que está en las circunstancias va a ser el más fuerte. Entonces, creo Ok. que esa capacidad de adaptabilidad es fundamental Muy bien. para muy el bien. líder y el equipo. Sí, y creo que la pregunta siempre que yo me hago a mí mismo es ¿cómo le podemos hacer para que los líderes la tengan, la desarrollen? No sé, hay veces que ayer decíamos también en otra de las entrevistas, pues yo lo traigo desde chiquito porque mis papás y me enseñaron que hay que reinventarse, pero no sé si es fácil de desarrollar esa adaptabilidad y resiliencia. No, sé si yo tú- creo que no es fácil. Y la otra es la capacidad de aprendizaje y de querer aprender. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Todos podemos aprender. Hay un autor que se llama Naval Ravikant. No sé ¿Cómo si no? lo ubicas, Buenísimo, que buenísimo. no es falta de capacidad, es falta de ganas, ¿no? Correcto. O sea, el mundo, información hay. Sí. Entonces es el willing to learn, ¿no? Correcto. O otra vez la humildad, el decir, ya lo sé. También. Ya lo sé todo, ya las viví todas. La verdad es que nadie ha vivido todas. Sí. Porque si algo hemos aprendido en los últimos 5 años, a mí me ha tocado gente, vamos a decir, de mayor edad que yo, y me dice, esto no lo había vivido. ¿Sabes? O sea, la verdad, he Eso pasado está muchas cañón, cosas. Eso claro. está cañón. Y ahí yo creo que es muy, muy importante eso. O sea, el entender que las cosas están cambiando demasiado. O sea, no necesariamente las empresas como funcionaban hace 20, 15, 10 años, funcionan ahorita ni seguirán funcionando en 5, 10, 15 años. Ya. O sea, creo que las cosas han cambiado mucho y no porque antes te funcionaban, te van a funcionar en el futuro. Entonces, esa parte Está bueno. de querer aprender es muy bueno. Y yo creo que siempre creemos que como que vamos, o sea, conforme creces, pues obviamente vas generando más conocimiento y más experiencia. Pero a ver, cuando tenías 10 años, realmente tú ya te creías grande. Sí. Y dices, no, mira, estoy bien grande. Y luego ya cumplías 15 y decías, no, a los 10 era un bruto. Pelele. Y ahora a los 15 ya hace todo. Y luego a los 20 decías, no, a los 15 era un bruto. Y ahora hace todo. Y así te vas. Y la verdad es que creo que Tenemos esa constantemente nos vamos sorprendiendo de que no sabíamos nada, pero tampoco hoy sabemos nada. O sea, siempre hay más que aprender, siempre hay más que conocer. Y mientras mantengamos esa ideología de saber que no lo sabes todo, tendencia. o entender que no lo sabes todo y querer aprender más, eso lleva a la adaptabilidad. Súper. Porque cuando crees y pierdes esa humildad o esa noción de que ya lo sabes, de que no lo sabes todo, complicado. Ya. Y, oye, y a ti, por ejemplo, tus mecanismos para
para ese reminder de que hay cosas que no sabes, me acordé por lo que dijiste del consejo. Sí. Sigues teniendo consejo ahí en Green Sí, Paper, ahí obviamente. está el consejo ¿Cada cuándo consultivo. sesiona? Tenemos entre 5 y 6 sesiones al año. Ok. Sí. Y ese es un buen momento para... Súper es un buen truco para utilizar. Y bueno, yo creo que cualquier director general, creo, o muchos directores generales te dan un consejo. Más bien te quiero preguntar... ¿Qué truquillo o qué tip darías para tener un buen consejo? Realmente un consejo que te ayude a desafiar. O sea, no sé si es los perfiles de las personas, la cantidad de veces que sesiona. Mira, ¿Qué te ha uno, la funcionado? diversificación. Porque Ok. tenemos gente, te voy a mencionar empresas. Cemex, Signus, FEMSA, Garza Ponce, Farmacias del Ahorro, entre otras, ¿no? Ok. O sea, está muy diverso. Ok. Hay industria, hay comercio, hay consumo masivo, hay bienes raíces, hay de todo. Entonces, Sí. eso está bien interesante porque diversificas el tipo de opinión en lugar de tener puro industrial, Ya. o puro de comercio, o puro financiero, ¿no? Buen Entonces, tienes punto. un poco de todo. Y lo otro es, no te hagas güey. O sea, si verdaderamente quieres que haga sentido el consejo, pon gente que te va a decir la verdad. Ya está muy bueno. La quieras oír o no. Entonces, y eso creo que ha sido muy positivo. O sea, si bien mi papá instituyó el consejo con personas conocidas, pues no nada más los puso por ser amigos o conocidos, sino porque es gente exitosa, pragmática, con un buen criterio para tomar decisiones de negocio. Y te van a decir la cruda verdad, te guste o no. Y eso es muy, muy bueno, ¿verdad? O sea, eso lo necesitas siempre. En la vida también. Sí, claro. Entonces, creo que eso también es fundamental en un consejo. Sí. No, y en un director general, volviendo al tema de que luego, como que quién le da feedback al director general, ¿no? Porque sí, Claro. siempre, pues ya para arriba, pues el consejo, ¿no? Claro. Entonces está muy interesante. Oye, ¿y qué ha sido lo más difícil en estos, pues, 4 años ya, ¿no? La verdad es que me pregunto que 2 cosas. ¿Qué ha sido lo más difícil y qué está siendo lo más difícil ahorita? Ya. ¿En los 4 años o en los 13? Pues yo creo que, a ver, vamos a ver los 13. En el camino a, porque Ya. creo, esa es muy buena, porque yo creo que la gente que nos está escuchando es gente que aspira Ujú. y hay gente que ojalá nos esté escuchando que sean peers tuyos y también digan, a ver si es Claro. lo mismo que me duele a mí, ¿no? Sí. Fíjate que, a ver, para ser súper sincero, en el trayecto, sobre todo los primeros 7 años más o menos, yo creo que no tuve un mentor directo, Ok. ¿sabes? A pesar de que era una empresa familiar y todo, quizás la salida del director de finanzas, que era una excelente persona, excelente profesional, me tocó poco. Entonces, no tuve a alguien que me cargara sobre el hombro y dijera, oye, vente conmigo. Yo te llevo, yo te enseño, yo te muestro. Mucho de mi aprendizaje fue empírico, ¿no? Ok. A la mala. Y fíjate, a toro pasado digo, quizás qué padre que se dio así, porque quizás aprendí más, pero fue un diferente tipo de aprendizaje. Ya. Entonces, pero no tuve a alguien que me dijera, vente conmigo. Ahora, obviamente aprendes de todas las personas. Todas las personas con las que estuve y estoy actualmente, aprendes. Pero en sí una mentoría o un coach Sí, que me algo agarrara, dirigido con sí, intención, claro. definitivamente. Entonces, eso creo que fue algo complicado porque me las tuve que averiguar por solo. Y aparte, pues no había nadie más de la familia en la empresa, era el único. Ya. Mi papá está como presidente del consejo, pero no está operando No está el ahí. negocio necesariamente. Entonces, pues de alguna forma fui yo empíricamente aprendiendo. Ok. Pero creo que terminó siendo algo bueno, ¿eh? Sí. Me ayudó bastante. Ya. Hoy en día, pues, lo más complicado es lo que creo que ya lo platicamos, pero vale la pena ahondar el tema. La cantidad de cambios que hay en el mundo de hoy. Yo me acuerdo hace 10 años. O sea, recuerdo un año normal de Green Paper y de la industria. Oye, pues sí tenías 1 o 2 desafíos importantes. Oye, tus materias primas por algún factor se subieron el 100% un año. Y es un problema, ¿verdad? Pero pues a ver, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo cambiamos la estrategia de abasto? Optimizamos aquí, le bajamos a los costos acá, lo que tú quieras. Pero los últimos años han sido 20 desafíos por año. Una locura. Y no paran. Entonces, a ver, te voy a poner un ejemplo. Ahorita nosotros traemos, por ejemplo, dumping de China, que nos está sustituyendo nuestras ventas. Y lo de China, pues lo estamos escuchando todos los días, Sí. ¿no? Con México, la Secretaría de Economía, el mismo Trump diciendo, oigan, hay que bloquear a China. Entonces, eso nos ha afectado. Materias primas altas. Inflaciones 5 años creciendo de forma importante, ¿no? Todos los costos y los gastos se están subiendo de forma importante. No hay infraestructura. O sea, no hay energía, no hay agua, no hay mano de obra. Todo lo que tú usas. Todo lo que nosotros usamos. No hay, la calidad de aire en Nuevo León. O sea, pero es un tema que aqueja en todos los sentidos. Claro. Los impuestos ambientales. O sea, si hay muchos temas, o sea, por todos lados es balazos. Y no se vale esquivarlos. Porque esquivarlos no va a hacer que se vayan.
tienes que cacharlos y solucionarlos. Entonces, sí siento que la complejidad de todos, y no estoy hablando nada más de Green Paper, o sea, creo que el entorno económico, social, político y demás cada vez está más complicado y cada vez tiene más disturbios, más disrupciones en las cadenas. Y eso hace que tienes que ser un equipo y una empresa muy resiliente para salir adelante. Sí. Entonces, es eso. Yo creo que el número de desafíos con los que antes había, ese es mi feeling, pero cuando lo platicas con todo el mundo, o sea, Así you're not andan alone. todos. No estamos solos. Entonces, creo que eso es muy importante. Hombre, y qué importante lo que decías hace rato de la ecuanimidad y de... Sí. O sea, me recordaste un poco este concepto del estrés y el estrés crónico. O sea, el estrés no es malo cuando te sirve para un sprint, para subir y bajar, enfocarte en algo. O sea, el estrés ubicado en las cosas más importantes, lo usas y luego descansas. Lo usas Claro. y luego... La bronca de todo el burnout viene de que siempre estés estresado, porque pues ahí viene el otro balazo, ahí viene otro balazo, ahí viene otro balazo. O sea, Siempre así como que a la defensiva. y me llevo mucho lo que creo que lo importante que decías al mero principio de tu sistema operativo, la meditación y el ejercicio. O Sí. sea, Sí, es muy, ¿cómo muy le haces, importante. no? O sea, sí, es casi creo que los anticuerpos para esos... Para todo ese esos estrés. madrazos, Sí, porque si es un manejo de estrés, es manejo de presión, pero creo que si lo manejas adecuadamente, esa ecuanimidad, esa inteligencia emocional, pues te ayuda a reducir el estrés o a manejarlo. Y Exacto. también a manejar a personas. O sea, tú ponte a pensar, Green Paper, somos más de 1,000 colaboradores. Y obviamente hay empresas mucho más grandes y gigantescas y miles de personas. Pero a lo que voy es, cada cabeza es un mundo. O sea, cada persona es única en su manera de ser. Tú no puedes tratar a todos exactamente igual. A todos los valoras igual, pero todos tienen perfiles distintos, personalidades distintas, temperamentos y caracteres distintos. Entonces también tú tienes que tener esa capacidad para adaptarte. Ahorita estoy hablando con Diego, ahorita estoy hablando con Miguel, ahora estoy hablando con Paloma. O sea, tienes que ser muy hábil también en saber con quién estás hablando y cómo atender a esa persona, porque no todos reaccionamos igual a Buen ciertas punto. cosas. Sí, yo creo que eso, pues desde el punto de vista de la meditación, eso de darte 2 segundos para cambiar de chip. Son muy buenos. Es buenísimo, Son ¿no? muy 2 buenos. segundos pueden cambiar Definitivamente. tu reacción, ¿no? Sí, y ahorita digo, independientemente que platicamos, duermo poco, pero esas horas, o sea, duermo bien, no batallo para quedarme dormido. Uno, porque acabo muerto del día, Bueno, sí. pero también porque tienes que estar tranquilo con lo que estás haciendo. Sí, porque uno O es sea, el cansancio físico, el otro es que estés... El mental te y el duermas, emocional. Y sueñes con eso todo el día. Claro, no, y ni Exacto. sería un problemón. Entonces creo que es muy importante que sepas que al final del día, pues, estás tratando de hacer lo mejor en todos los sentidos para la organización y quedar más tranquilo. Porque a mí me quita el sueño que hay un accidente en la planta, porque la planta opera 24/7, 365. O sea, no para. Entonces, que hay un accidente en la planta, que hay un problema en una máquina, que se incendien los patios, porque pues, somos una empresa que sí. por las pacas de cartón, etcétera. O sea, hay cosas que te pueden quitar el sueño, pero estamos haciendo las mejores prácticas para que no se dé, pues entiendo que sí, o estamos intentándolo. Entonces, pues tratar de dormir bien en la Claro. noche. Sí. ¿Verdad? Eso es lo que te ayuda a conciliarlo. Aunque Claro. hay unas que te lo puedan quitar, ¿no? De vez en Correcto. cuando. Oye, ya para cerrar con esto de los directores generales y los consejos que les estamos dando, que les estás dando, que uno o dos consejos prácticos, así, practicototes, decir, bueno, si tú quieres ser director general o estás pensando en ser director general, ahí te van, a lo mejor tomado de lo que hayas dicho o no, ¿qué le dirías, no? ¿Qué le dirías a alguien que está ahí Sí. en su camino? Pues mira, lo platicamos más o menos, pero creo que vale la pena repetirlo y es, crea al mejor equipo posible. Lo dice Jim Collins en Good to Great, ¿no? En una de sus teorías. Y creo que hay cosas en el libro de Good to Great que ya no necesariamente han aplicado Ya en no empresas aplican. modernas, Sí. pero hay unas que son como Lo del camión. perpetuas. ¿A quién pones en cada Pero es asiento, ¿no? tener a la gente correcta y en los puestos correctos. Y eso de verdad, digo, suena muy sencillo, pero no lo es. No. Y yo creo que es muy, muy importante eso. O sea, que todos los que están aspirando a ser directores generales, o inclusive, o en una posición de liderazgo, forma tu equipo y no escatimes. No escatimes. O sea, te voy a decir algo. Nosotros tenemos gente que podrías decir le queda grande a Green Paper, pero es gente bien comprometida, bien jaladora y te crea un valor exponencial Ya. en todos los sentidos. O sea, a nivel humano, a nivel compromiso, a nivel integridad. Qué buen tip. Y ellos van formando sus células también. O sea, ellos van formando sus equipos, grandes equipos. Y así es como vas haciendo que una organización se vuelva muy, muy productiva. Súper. Y un trabajo de equipo muy, muy interesante. Y eso es algo muy valioso. Y lo otro también, y se lo digo pues obviamente a todos con la mejor intención, se lo digo a mi equipo, el líder debe ir al frente cuando van a la guerra
y atrás cuando van a la fiesta. O sea, un líder no está para ser el protagonista ni está para llevarse los aplausos. El líder está para poner el pecho por todos, pero para gozar el logro de los demás y compartir el éxito. ¿Sí me explico? Sí. O sea, porque muchas veces, otra vez, Me encanta. el director general va arriba en el organigrama, Protagonismo. pero eso es papel nada más. O sea, tú eres el responsable. Tú debes de cargar a todos. ¿Me explico? Entonces, inspirar, buscar trascender, que todos se suban al barco. Y ahí te fortaleces muchísimo, pero tú eres el responsable. Sí, y esto es un buen consejo para entender bien ese posible malentendido que puede haber de decir, no, yo quiero llegar a ser director general, pues para yo ser el protagonista, yo brillar, yo salir en las portadas, como le queramos ver. Claro. Y eso es una parte de la chamba, pero no es la que te debes de creer. O sea, yo creo que eso que dijiste está muy bien. Es decir, es un gran honor, pero es más una gran responsabilidad. Correcto. Está Digo, es buenísimo. bueno, siempre hay que creer en ti y creer en tu equipo, pero no te la creas. O sea, no te creas, ¿sabes? Está padre, Eso es- está padre la diferencia. Claro. El puro tono lo dice todo. Sí. Oye, a ver, ¿alguna decisión que te hubiera gustado hacer diferente en este camino? O sea, que dijeras, si pudiera, yo sé que todo suma y todo Sí, es parte de sí, tu sí. historia. Pues me dices, la neta, si me dejas Está regresarme buena esa aquí, pregunta. esto lo hubiera hecho distinto. Sí, por necio. Venimos en los últimos años trabajando, la verdad, un proceso de transformación muy padre. Mira, esta empresa tiene toda la vida. No te digo, 80 años, altas y bajas, buenas y malas. Es una empresa de manufactura, ¿no? Donde vives, obviamente, de activos importantes en maquinaria, equipo, y hay que estar reinvirtiendo siempre. Y algo muy bueno que hizo mi papá desde que la compró y conforme se le fue dando la vuelta a la empresa, fue reinvertir todo. O sea, y estuvimos creciendo orgánicamente muy, muy bien. Algo que creo que nos faltó y fue quizás falta mía de levantar la mano es, venimos, te digo, pocos años de invertir mucho en la gente. Debimos haber empezado antes. Ok. O sea, empezamos tarde. Nunca Ándale. es tarde obviamente y vamos muy bien, pero creo que verdaderamente debimos haber empezado antes este proceso. Nos enfocamos mucho otra vez en inversiones en maquinaria, inversiones en equipo, inversiones en infraestructura, en tecnología. Oye, ¿y la gente? Porque mira, hoy hablamos mucho de la tecnología, la inteligencia artificial, lo que va a venir y que si le va a quitar todos los empleos. No dudo que vaya a tener mucha disrupción, buena y mala, de Sí. las dos. Sí. Pero hasta el día en que todo, absolutamente todo, sea manejado por robots y que no se requiera nada de la humanidad o de un ser humano y que para hacer negocios o para hacer algo no se requieran relaciones interpersonales, hasta ese entonces que yo no lo veo, no creo que nos vaya a tocar, Yo tampoco. la gente es la que maneja todo. Tú puedes tener la empresa más sólida en una industria buenísima, un gran producto, una super maquinaria, pero si no tienes a la gente o a la gente adecuada, estás frito. Ahí. Entonces, tienes que invertir en la gente. O sea, ese cliché de que la gente es el activo más importante de la empresa, para mí no es un cliché. O sea, yo de verdad lo creo y lo he vivido y lo vivo todos los días. O sea, cuando tú tienes gente que cree en la causa, en el propósito de la compañía y está on board, te debe ir bien. Qué bien, súper buen consejo. Me recuerda mucho este ejemplo de Netflix, ¿no? De que cuando se ha transformado las 4 veces que ha pasado de ser de logística a ¿cómo se llama? A streaming y de streaming a creación de contenido, la plantilla se queda al 90%. Impresionante. O sea, no cambias a la gente. La gente Esa es está, una gran ¿verdad? historia de evolución. O sea, porque tratas al activo como el que es, ¿no? Correcto. Entonces me encanta que lo veas. Y sí me consta, o sea, ejemplos como el de Paloma, que lo conocemos los La dos. conoces, O sea, claro. creo que estás haciendo el walk the talk y me encanta. Buen consejo. Cuando dices no escatimes, pues hay que escatimar, hay que tomarse el tiempo que toma un buen proceso de reclutamiento. Hay Correcto. que escatimar en tiempo, lana y energía, ¿no? Y el perfil, ¿verdad? O sea, ¿qué perfil quieres tú? ¿Verdad? Porque, otra vez, personas, Ok. todos somos diferentes, entonces que veas muy, muy bien que la persona con la que estás sentada, entrevistándola, por decirte así, cuadre con la filosofía y lo que tú quieres establecer en tu compañía, ¿no? Eso está muy Porque bien. hay gente que da muy buenos resultados, pero igual y no está no está alineado con la ideología o la filosofía que tú tienes para la compañía. Y hay otro que sí. Entonces, Que yo eso creo también que es importante. ese es un criterio en el buen sentido, y esto puede ser tan polémico como queramos, de discriminación. O sea, que decían, es que la discriminación, oye, pero es que se vale discriminar por filosofía. Y, o sea, en el sentido Pues es que de, yo busco esto. exactamente. Sí. Creo que eso no es discriminación. Es decir, oye, es que esto es el famoso que tiene
mala fama de fit cultural, ¿no? Porque creo que muchas acciones se han tomado malamente a favor, con la bandera del fit cultural, pero yo también como cuando contrato digo, es que se ve que es un crack, pero es que no, o sea, no es el perfil, ¿no? Correcto. Entonces creo que Sí, ahí para sí mí es válido. discriminación iría más, o sea, imagínate que tienes 2 perfiles idénticos en filosofía y todo, pero dices, uno es hombre y uno es mujer, Ándale. me voy, o sea, Ahí sí. no, ahí sí, eso no, qué diferencia. ¿Verdad? Estoy de acuerdo. Es más un tema de ideología o filosofía, donde sí, pues oye, yo tengo una empresa que piensa así y me gustaría que en el largo plazo sea así. Exacto. Y creo que eso es muy, muy, muy válido. Claro. Y bueno, ya para ir cerrando, también, ya lo contestaste. Tenemos hijos, tenemos familia. Ahorita cosas que te mantengan en la noche despierto, pues lo que tiene que ver con Green Paper. ¿Hay algún otro tema que digas, esto sí lo estoy, como decías, lo estoy siguiendo de cerca porque puede ser un tema que me haga desvelarme de vez en cuando? ¿Tienes algo ahí que compartir? Fíjate, digo, obviamente lo más importante para mí es la familia siempre. Mi Claro. esposa, mis hijos, mis papás, mis hermanos y demás, ¿no? Pero como dices tú, dejándose a un lado. Don Lorenzo Servitje decía, la empresa es un proyecto de vida. Y para mí eso ha sido Green Paper. O sea, y por eso cuando te dije, yo cuando estaba estudiando en Estados Unidos, yo me quería quedar allá, pero algo me jalaba a regresar a Monterrey para estar en Green Paper. Como que sí vi en Green Paper una plataforma, digámoslo así, para hacer el bien en todos los sentidos. O sea, generar valor económico, desarrollar a los colaboradores, crear un modelo de bienestar, generar un impacto positivo en el entorno. O sea, al final creo que todos podemos hacer cambios positivos desde nuestra trinchera, sea pequeña o grande. Para mí eso ha sido Green Paper, como que obviamente siempre dejando a un lado que es una empresa y que tiene que generar valor, pero valor de todo, ¿no? O sea, y otra vez, no Qué buena podemos onda. pensar nada más en que el accionista gane dinero. Tenemos que pensar también en la movilidad social. O sea, lo que nos enseñaron en el capitalismo social, que la gente cada vez más y las generaciones y los hijos y luego los nietos tengan una mejor oportunidad, una mejor calidad de vida en todos los sentidos. Entonces, creo que eso es muy, muy importante y es parte de las responsabilidades del empresario. Para mí está claro, el capitalismo es el que ha generado derrama económica, es el que ha generado progreso y desarrollo y demás, pero hay que compartirlo también. O sea, hay que vivir esa parte con los colaboradores y con la comunidad. Y por otro lado, digo, pues para mí, como todos creo que los seres humanos buscamos un propósito o alguna huella que dejar atrás. Yo recuerdo cuando mi abuelo paterno, Marcelo Zambrano, él fue presidente del consejo de Cemex y falleció joven a los 76 años, si no me equivoco. Falleció el 26 de octubre del 2001. Okay. Pero bueno, una extraordinaria persona, independientemente de lo empresario que era, o sea, una super persona. O sea, imagínate, aparte era el héroe de mi héroe, que es mi papá. O sea, wow, ¿no? Y él, bueno, un poco después de morir, recuerdo que estaba yo, unos años después de morir, mentira, estaba yo en una oficinita que tiene mi papá ahí en su casa. Y andaba yo husmeando a ver qué encontraba, no sé por qué, curioso. Y me encuentro una revistita de Cemex y venía una foto de mi abuelo, que había fallecido en ese momento, obviamente, y decía una frase que la leí y se me quedó y decía, la persona se expone a perderlo todo si se valora tan solo por lo que tiene y por lo que hace, y no reconoce el valor de lo que es. Y te lo juro que es la única vez que la leí. O sea, no he vuelto a ver ese librito, no la volví a leer, se me quedó así, arraigada. Me encantó porque y creo que resume mucho mi forma de pensar, y no sé si fue a raíz de él, pero vivimos en un mundo donde se le da demasiado valor a lo que tienes, a lo que haces, qué puesto tienes, dónde trabajas, cuándo te pagan, ¿no? Cómo vives. Y digo, y qué padre todo eso, pero para mí lo más importante es quién eres tú como persona y cómo tratas a los demás. Entonces, eso es lo que me mantiene despierto. O sea, el verdaderamente ser mejor cada día, el dejar o sea, en cada persona con la que me topo, algo positivo, algo que trascienda de alguna forma. O sea, ser recordado por la persona que fui, no necesariamente por qué hice y qué tuve y qué no. Qué buena onda. Porque también la verdad, afortunadamente, me tocó nacer en circunstancias muy favorables, por decirte así. Sí. O sea, quizás no hubiera sido director general de Green Paper, o más bien, segurísimo no hubiera sido director general de Green Paper si no hubiera nacido en la familia donde nací, de mis papás y tener las oportunidades que tuve. Entonces, pues también oye, si yo tuve esa fortuna o esa bendición, pues lo mínimo que puedo hacer es tratar de dar pues a los demás que están conmigo, ¿no? Entonces,
Pues es más o Qué menos buena, eso. qué buena historia. Qué buena historia. Gracias por compartirla. No me al Y contrario. estoy impresionado de que se te quedó una frase no corta. No corta. No o sea, corta. pero Me la aprendí desde ahí. son de esas cosas que, Sí. como bien dices, quién sabe si es huevo o gallina, si por eso fuiste Claro. o si al revés, ¿no? Eres y por eso te resuena tanto esa... Ay, por eso te resuena tanto esa frase. Claro. Pero qué padre. Oye, pues vamos cerrando. ¿Qué nos dejas? ¿Qué consejos nos dejas? ¿Qué recomendaciones de libros? ¿De qué seguir? ¿A dónde podemos ir a buscar un poco más aquellos que nos interesa este tema de ser mejores líderes y directores? Fíjate que, bueno, muy buena pregunta. Yo no soy tanto de leer libros, desgraciadamente, porque me distraigo muy fácil. Pero ahí te va. Como yo hago mucho en el carro, Traslado. por el traslado, yo uso audiolibros. De hecho, Ok. uso la plataforma de Audible, que es la de Amazon. Padrísima, pues está todo ahí. Y retengo más escuchando que leyendo. Entonces me sirvió bastante. Y me echo 2 o 3 libros al mes. Ya valió Padrísimo. queso el regalo que te traigo ahorita para el final. Bueno, lo voy a comprar en Audible, Órale, entonces. va, me parece bien. Bueno, gracias. Y no me gusta escuchar novelas, para ser sincero. Me gusta escuchar más, por ejemplo, las autobiografías me encantan. Órale. Me encantan también los llamados self-help books, si lo quieres ver así. Y me encantan también libros de negocio. Son más o menos como que los 3 tiers o los 3 tipos de libros que escucho, no Sí. que leo, ¿verdad? Libros así de autobiografías me encantan, por ejemplo, el típico Shoe Dog de Phil Knight, Sí. de Nike, The Ride of a Lifetime de Bob Iger, el del de Disney. Disney. Me encantan esas dos porque sí te hablan mucho de uno cómo hizo Nike, ¿no? Y el otro cómo evolucionó Disney. O sea, extraordinarias historias, pero sí le meten mucho el tema de su vida personal, de la vida familiar, de Sí. cómo ellos cómo funcionaban, ¿no? Entre la parte personal y profesional, si lo quieres llamar así. Entonces, esas muy buenas. Hay otra autobiografía muy buena que nada que ver. Se llama Educated. Ok. Es una chava que se llama Tara Westover. Y es una autobiografía otra vez, o sea, true story, de una chava que creció en condiciones muy, muy feas con su familia. O sea, maltrato de su familia. Ok. Me impresionó mucho esa historia. Y es ese tipo de historias que te recuerdan lo afortunado que puedes ser. Ok, ¿no? O sea, que ok. dices, oye, ¿cómo hay gente que todos los días está batallando y que no tiene la fortuna que yo tengo? O sea, son como que esas que te aterrizan. Sí, Y bro. dices, oye, hay que ser empáticos y hay que ayudar a los demás y siempre hay alguien que necesita algo. Entonces, esa está buenísima. Ese libro está fuerte. ¿Y ella qué? Pero está muy bueno. O sea, ¿qué soy? O sea... Da pláticas motivacionales y demás. Ok, Sí. ok. O sea, a raíz de su historia. O sea, es que creció en la nada y con maltratos. Es una historia de superación impresionante. Órale. Muy, muy Súper, cañona. Te lo súper. recomiendo. Y a nivel, fíjate, ya temas de self-help o negocios, me gustan mucho los de Simon Sinek. Sí, sí, Buenísimo, que me imagino lo conoces. El Start With Why, The Infinite Game. Esos muy sí. buenos. Ahorita que decías de líder va adelante y al... Leadership Last. Leadership Buenísimo. Last También. Y Ryan Holiday. Ryan Holiday promueve mucho el estoicismo, ¿no? Pero me encanta mucho, es muy pragmático. O sea, tiene formas de pensar muy interesantes y creo que te ayudan mucho en la vida, en los negocios, en lo que tú quieras. Soy súper fan. Ahorita tenemos que hablar Y de hago eso. un paréntesis, porque ahorita hablamos de la vida personal, profesional, familia, negocios. A mí siempre se me ha hecho un poco irónico lo de la vida personal y la vida profesional. ¿Por qué? O sea, para mí todo es personal. Un trabajo, estás 8 o 10 horas ahí, ¿no? Define muchas veces parte de quién eres. De ahí traes la economía que llevas a tu casa para sustentar a tu familia. Te genera buenos y malos humores, te genera relaciones, te genera networking, viajas por el trabajo. O sea, se me hace algo muy personal. Claro. No sé si me explico. Entonces, como que muchas veces hablamos de que hay que separar la vida personal para profesional. O sea, entiendo el concepto, pero el trabajo también es súper personal. O sea, define mucho de quiénes somos De día a tu día. persona, claro. De tu persona. Entonces, yo creo que todo es un tema de balance. Así como en la llamada vida personal, pues a veces estás con tus pareja y tus hijos. A veces nada más con tu pareja. A veces nada más con tus hijos. A veces con tus amigos. O sea, todo es balance. Todo es saber como que cuándo tengo que estar aquí, cuándo tengo que estar acá, cuándo tengo que estar con esta persona, cuándo tengo que estar con la otra. Creo que eso es algo también que nos debemos de llevar siempre. Me encanta, me encanta. Acá los seguidores no me dejan mentir que estoy obsesionado con Ryan Holiday hace un par de años. Ahorita Muy te bueno. platico un poco más. Sí. Y excelente, porque yo creo que en esto del estoicismo hay mucho liderazgo. Y hay mucho de lo que platicamos ahorita, la La integridad, ecuanimidad, la ecuanimidad, perdón. ¿cómo dijiste? La Inteligencia congruencia. emocional, congruencia, claro. Sí.
Entonces, sí, qué bueno, qué buenas recomendaciones. Tiene hasta un libro de Daily Dad. Sí. O sea, para papás. Sí. O sea, así de... Yo tengo en la cabecera de Daily Dad y en la oficina de Daily Stoic. Fregón. Y ahí me los campechaneo. Claro, sí, sí. Y no me pasa nada si un día no lo leo porque así me queda para otro año. Claro. Ahí hay mucho. Entonces, sí, Claro. ahorita platicamos de eso al final de la entrevista porque creo que vamos a coincidir en varias cosas. Ujú. Oye, y antes de que te me vayas, porque temprano en el episodio me prometiste que me ibas a hablar de la segunda cosa que aprendiste en el MBA en una de las clases. Sí. Bueno, en esa clase, exacto. O sea, de todos los CEOs que nos llevaron, había dos cosas en las que todos coincidían. O sea, todos tenían dos comunes denominadores. Uno, time management. Y dos, cuida tu vida. O sea, el balance de vida. Y ahorita lo platicamos un poco el tema personal, profesional, el mismo balance entre tu vida personal, ¿no? Con todos tus stakeholders de tu vida. Sí. Es como doble clic en todo, ¿no? Doble O sea, clic, exacto. Entonces, eso me llamó mucho la atención desde entonces. Y fue algo que todos lo dijeron. O sea, no es como que se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Claro. Venían con semanas de separación, o sea, todo el mundo lo traía. Maneja bien tu tiempo y maneja bien el balance de vida. Algunos mencionaban que inclusive tenían vidas personales complicadas. Medio... Es un gran tema. O sea, si Sí, te sí puedes es. investigar un poco más, la cantidad de divorcios, la cantidad de divorcios y luego casamientos otra vez. Claro, y de o gente que no ruinas. ve a sus hijos o esto y lo otro. Exactamente. Sí, Es complicado. sí es complicado porque también el trabajo te absorbe y se puede volver obsesivo. O sea, te puede obsesionar de que te encanta y, Claro, y te claro, arraigas un mucho ahí y work dejas addiction, otras cosas, sí. ¿no? Entonces, por eso el balance es fundamental. Entonces, creo que eso también es bien importante que nos lo llevemos siempre. Y ahí no estoy hablando de que fue un trade-off, al contrario, es algo con lo que, obviamente, entre semana, como te dije al principio, sí veo poco a la familia entre semana, pero Súper clavado al fin. Ryan Holiday lo dice. Y de hecho está sustentado científicamente. O sea, obviamente es muy importante la cantidad de tiempo que estás con tus hijos, con tu familia, pero es la calidad. O sea, el tiempo que estás con ellos, que sea súper de calidad, ¿no? Porque Sí. puede haber personas que están todo el día con sus hijos o con su familia, pero igual y están en el celular o igual y no es un tiempo de calidad muy profundo. O sea, que cuando estés con ellos sientan ese cariño, sientan ese amor, tu pareja, tus hijos y demás. Entonces es bien importante esa parte. Gran tema porque sí, claro. O sea, ahora estamos, pero no estamos, ¿no? Entonces, igual, la concentración, el mindfulness. Hay tanta en cada distracción. actividad. Exactamente. La verdad, sí. Bien. Oye, y una última pregunta que se me estaba pelando. Ujú. Y te juro que con esa nos retiramos. O sea, yo creo que nos retiramos con una nota alta. A ver. ¿Qué práctica de negocio eliminarías si pudieras del mundo del trabajo? O del mundo de los negocios. Odio la procrastinación. Y me considero culpable, ¿verdad? O sea, Sí, no tienes que ser ejemplo para el consejo, ¿no? es que hay O sea, tanta cosa. O sea, y muchas veces ves todas las actividades que tienes que hacer y luego te acuerdas de otras y las empiezas a notar y te abrumas. Y dices, ¿por dónde empiezo? Entonces, creo que tenemos que ser súper pragmáticos, sobre todo por el tiempo de... Si algún recurso compartimos todos, otra vez, es el tiempo. Sí. Y todos lo tenemos igual. Sí. Entonces, si tienes 20 cosas que hacer, prioriza. O sea, ¿cuáles son las de mayor impacto, las más importantes, las que quizás no podrías hacer después? Si no las haces hoy, adiós. Y pues haz las 3 más importantes y así te vas. Porque si no, si te quedas con el listado de 20 cosas, bien complicado. Entonces, para mí, el tema de la procrastinación sí es bien, bien peligroso. Porque luego pateas algunas cosas, luego haces otras, pero nunca necesariamente terminas seizing the day, por Sí. decirlo así. Entonces, creo que eso es muy importante también. Súper. Muy bien. Es un tema recurrente también en nuestros invitados. La priorización. Claro. Y letting go, ¿verdad? O sea, eso está muy bueno. Qué bien. Definitivo. Pues ojalá pudiéramos eliminar el business. El Exacto. business del Es mundo un vicio. corporativo. Sí. Claro. Pues muy bien. Bernardo, muchísimas gracias por estar Diego, aquí. al contrario, gracias a ti por la invitación. Lo disfruté Gustazo. muchísimo. Igualmente. Nos vemos pronto. Un Nos placer, vemos pronto. gracias a todos. Hasta luego. CEO Deconstructed.